Bienvenidos a una clase de base de datos en fundamentos y cómo crear tablas. Vamos a utilizar un sistema gestionador de base de datos, el cual nos vamos a enfocar en el programa de Visual Foxpro. Para ello, vamos a primero hacer la fundamentación de lo que es base de datos, tablas y campos que van a llevar una base de datos. Para iniciar, tocaremos primero lo que es la definición del programa que vamos a utilizar. Microsoft Visual Foxpro. Visual Foxpro es un lenguaje de programación procedural. Procedural quiere decir que se utilizan procedimientos orientados a objetos, que posee un sistema gestor de base de datos o Data Management System, determinado en inglés. Para empezar, Visual Foxpro vamos a utilizar la versión 6.0, de lo cual vamos a trabajar en nuestras computadoras. Para ellos procedemos lo siguiente. Visual Foxpro provee a los desarrolladores un conjunto de herramientas. Herramientas son todas las que vamos a utilizar para crear dicha base de datos, que vamos a hacer los procedimientos. Para ello vamos a crear aplicaciones de base de datos para el escritorio, entornos y clientes. Nuestra base de datos va a estar enfocada a nuestros clientes y proveedores que vamos a utilizar. Entre sus características se pueden enumerar capacidades para el manejo de datos y remotos, flexibilidad para crear soluciones a nuestras bases de datos y el lenguaje de programación orientado a objetos. Utilización de sentencias SQL. Está relacionado el programa MySQL con lo que es Microsoft Visual Foxpro. En ello está el manejo de vistas, cursores y control completo de estructuras relacionales que se van a relacionar las tablas entre sí. Su propio gestor de base de datos ya lo trae incorporado Microsoft Visual Foxpro. Una base de datos y tablas. ¿Qué es una base de datos? Es un contenedor de tablas, relaciones entre las mismas tablas, índice de tablas y conexiones de base de datos remotas. O sea que cada base de datos tiene una conexión y cada tabla trae una conexión diferente, lo cual se provee el ID, que es el que se relaciona en todas las tablas. ¿Qué es una tabla? Es un archivo donde se almacena la información en columnas y renglones. Por ejemplo, el nombre de un cliente, su dirección y su teléfono. Esas serían las columnas y los renglones serían todos los clientes registrados. Por ejemplo, un campo sería el teléfono. Otro sería, el registro sería el número de teléfono de esa persona. Tipos de tabla. Vamos a definir cuáles son los tipos de tablas que existen. Tabla libre es un archivo no asociado a ninguna base de datos. O sea, una tabla libre no va a tener una relación con otra base de datos. Siempre va a ser libre. Y la tabla de base de datos, esta va a estar asociada a una base de datos. ¿Qué me indica? Que tengo que crear una base de datos para poder relacionar la tabla con las demás. Una base de datos puede tener propiedades que no tengan las tablas libres. Proceso a seguir en el diseño de una base de datos. Por ejemplo, al diseñar una base de datos es importante dividir la información que desea almacenar como temas distintos. Por ejemplo, indicar al Visual Foxpro cómo se relacionan estos temas. En esta manera podrá recuperar la información correcta cuando sea necesario. Mantener las tablas separadas y organización de las mismas tablas. Pasos a seguir en el diseño de una base de datos. Primero, el propósito que vamos a necesitar para crear la base de datos. Este es el momento en el que hay que decidir qué datos vamos a almacenar en dicha tabla. Determinar las tablas necesarias cuando hay seguridad en los datos que desea almacenar, que puede dividir la información en distintos temas. Pero sobre todo, como les decía anteriormente, tenemos que diseñar qué es lo que va a contener nuestra base de datos. Determinar los campos necesarios. Vamos a decidir la información que vamos a almacenar en cada una de las tablas. Cada categoría de la información de una tabla se le denomina campo y se muestra en la forma de una columna al examinar la tabla. Determinar las relaciones. Observe cada tabla y decida las relaciones que usted va a decidir en su base de datos, en las tablas restantes.
Pero vamos a perfeccionalizar el diseño. ¿Cómo lo haremos? Para poder perfeccionalizar el diseño es necesario agregar registros de ejemplos, verificar si se obtienen los resultados deseados de las tablas, hacer los ajustes necesarios al diseño que vamos a implementar al crear nuestra tabla. Pruebe los datos de ejemplo con prototipos de formularios e informes. En nuestra base de datos se van a elaborar formularios, cómo va a funcionar nuestra base de datos. Reglas de validación al momento de definir un campo de una tabla. El nombre de un campo no puede exceder más de diferentes caracteres para una tabla libre y 255 caracteres para una tabla dentro de una base de datos, que nos indica que hay un cierto patrón que debemos de seguir para hacer nuestra tabla de base de datos. Vamos a hacer unos pasos para crear una tabla libre. Primero, le damos clic en el archivo y nuevo. Paso 2, vamos a darle clic al crear una tabla. Paso 3, vamos a definir el nombre de nuestra tabla, cómo queremos que se llame nuestra tabla. Paso 4, vamos a agregar los campos que va a llevar nuestra tabla. Paso 5, vamos a guardar nuestra tabla. Paso 6, vamos a proceder a llenar los campos que queremos que lleve nuestra tabla. Por ejemplo, si pusimos nombre, vamos a ingresar nombres. Ahora vamos a crear una base de datos. Es muy diferente a crear una tabla. Paso 1, nuevo. Paso 2, vamos a darle clic donde dice base de datos. Paso 3, vamos a nombrar nuestra base de datos. Paso 4, vamos a agregar el icono de la base de datos. Paso 5, vamos a diseñar nuestra base de datos. Paso 6, vamos a agregar asistentes para las tablas que vamos a utilizar. Paso 7, vamos a nombrar nuestra tabla, cómo queremos que se llame. Y paso 8, vamos a guardar nuestra tabla. Y como último paso, vamos a llenar los campos que va a llevar nuestra base de datos. Muy bien, amigos, hasta el momento hemos terminado, pero vamos a seguir en una clase más sobre base de datos. Espero que les haya gustado y que hayan comprendido la información que se les ha expuesto. Muchas gracias por su atención.